Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a otro encuentro de las clases presenciales. Ya las clases más largas vamos a tratar de respetar hasta las 7:30, ¿verdad, Jimena? Estamos bien, 45 minutos. Más o menos, un poquito Pero, menos. como toda clase que uno hace encuentro, mejor dicho, donde estamos hablando de la palabra de Dios, vamos a empezar con una oración, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor por estos encuentros, que nos abra el corazón, que nos dé fortaleza, esperanza. Y a María, nuestra Madre, que nos proteja siempre bajo su dulce manto. Y le vamos a decir juntos: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, a los que están lejos, les voy a pedir algo. Vengan para acá y nos presentamos. Sí, vengan. Nos presentamos a los que están lejos para saber. Ahí está. Hoy somos menos, Sí. la vez pasada éramos más, pero buenos, interesados así. Los que están lejos y los que estamos cerca. Como decía Pablo, pasa a los que están lejos, pasa a los que están cerca. Así que bueno, hoy nos vamos a ceñir en torno. Ustedes tienen allí las folias de la vida de San Pablo. La primera de ellas es, la primera que tienen es la de las cartas, esta que está acá. La tengo la tema Pablo, vida y obras, que es la fuente que ustedes tienen para consultar, para las noticias personales. Es un poco el raconto de lo que fuimos viendo el encuentro pasado, todo el tema de la conversión de Pablo, su vida dentro del judaísmo, cómo es un hombre tomado por el celo, por la casa de Yahvé, ¿no? Esta preocupación que él tiene, tan honda, y que quiere llevar presos a todos aquellos que dicen que Jesús es el Mesías. Pero están en torno a la temática del mesianismo. Uno quizás no llega, ¿entienden esto bien de por qué Pablo perseguía a los cristianos? ¿Lo entienden bien o no? Así lo explicamos. Si no lo entienden, no lo explico. Mejor explicarlo. O sea, cuando en Israel se da esta época, justo el primer siglo de la era cristiana, había una gran esperanza mesiánica. ¿Qué es la esperanza mesiánica? Que Dios iba a enviar a su Mashiach, su enviado, su ungido, para hacer que Israel fuese reconocida por todas las naciones y Dios enjuiciara al pueblo y a las naciones paganas en torno al comportamiento que habían tenido con Israel. Entonces, el Mesías es una figura muy importante que viene de la casa de David, ahora les explico por qué, y que tiene toda una connotación gloriosa. O sea, el Mesías viene para salvar a Israel definitivamente y coronar a Israel como, diríamos, cúspide, ¿no?, de toda la humanidad. La imagen en el Apocalipsis era como una Jerusalén celeste que encastra sobre la Jerusalén histórica, ¿no? Entonces el Mesías, el pueblo lo está esperando. Hay una tensión mesiánica muy grande. ¿De dónde viene esta tensión mesiánica? En la época de la monarquía unida, y tenemos que irnos hacia el año 1950, bajo el reinado de David, se empieza a conformar el inicio de la gran monarquía. Los reyes, diríamos que tienen una fuerte acción con una monarquía bien férrea, fueron Saúl, David y Salomón. Luego a la muerte de Salomón el reino se divide entre el reino del norte y el reino del sur. David, Saúl, mejor dicho, empezando por Saúl, el primer rey, cuando comete, diríamos, faltas en contra de esa fidelidad frente a Dios, Dios le quita la unción y la vida de Saúl termina mal, porque al final termina muerto luego de una batalla, en realidad se termina suicidando, y luego viene David. David también comete un pecado grave, que es, quería quedarse con la mujer de un general de Urías, y lo manda a matar.
Así de sencillo. Cuando el profeta le dice, pero no te es lícito tener a la mujer de tu general, y si fuese viuda, pero no es viuda. Y él dice, bueno, pero yo lo arreglo. Entonces lo deja en el frente de la batalla contra los filisteos, al frente solo, le dice al resto de los generales y muere. Entonces ahí viene el profeta Natán, en 2 Samuel 7, y le dice que ha cometido un pecado grave. Pero Dios no le va a quitar la unción, y siempre el futuro de Israel vendrá de la casa de David. Entonces ahí viene esta imagen, adelante, viene esta imagen del mesianismo, aquel que va a venir de la casa de David. Ahora, piensa en la escena, en la entrada, creo que en los textos bíblicos dice la entrada de Jesús en Jerusalén, como la denominamos, entrada mesiánica, ¿no? El Domingo de Ramos, que es una de las celebraciones más numerosas de la Iglesia Católica, el Domingo de Ramos. Todo el mundo va, incluso hay gente que va nada más que el Domingo de Ramos, ni siquiera a las celebraciones de la Pascua. ¿Y todos qué es lo que quieren en ese Domingo de Ramos? El ramito, San Ramito. Por eso algunos le dicen es la celebración de San Ramito. Todo lo que quieren es el ramito, ¿no? Creo que con el ramito la iglesia está dentro de la piedad popular, ¿no? ¿Qué se hace con los ramos de los años anteriores? Fíjense, ya estamos en la Pascua, porque ya para mí la Pascua ya está llegando porque todo pasa efímeramente. ¿Qué hacemos con esos ramos? Nos vamos a la parroquia, les prenden fuego, con las cenizas, eso es lo que luego se va a bendecir y se utiliza para el catecumenado. Entonces, la entrada esa que nosotros decimos mesiánica de Jesús, la gente, fíjense que dice, Hosana, el que viene en nombre del Señor, en nombre de David, hijo de David. Incluso fíjense que también a veces lo confesaban, incluso hasta los demonios, le dicen, ¿qué quieres con nosotros, hijo de David? ¿Por qué? Porque lo entronca con la casa de David, de ese acontecimiento del segundo libro de Samuel, el capítulo 7. Entonces, hay una esperanza en Israel. Dios va a actuar rápidamente. Dios va a llegar al punto del fin del tiempo. Pero, paradójicamente, ¿cómo entra Jesús? Imagínense la escena de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo entra? El burro con los 12, todos pobres, y la gente sale, los saluda, le tiran las palmas, que era una manera de decir, en vez de red carpet y ponérsela como a los artistas que van pasando, bueno, le tiraban los ramos para que pasara por ahí. El Mesías, este es el Mesías, ¿dónde está el ejército? ¿Cómo nos va a sacar el poder romano que tenemos acá encima de nuestras cabezas? No puede ser el Mesías. Entonces, ¿qué hacen? Los cristianos que entienden que es verdaderamente el Hijo de Dios, que Dios hace algo más grande. El Mesías no es un personaje de naturaleza divina, porque siempre en el judaísmo está el criterio del Dios uno nada más. Entonces, este entender que Jesús es el Mesías esperado es lo que provoca en el judaísmo un rechazo muy grande. Jesús no puede ser el Mesías. Porque no vemos que cambió el tiempo, los romanos nos siguen teniendo de prisioneros, no hay un auge de Israel y no estamos contemplando el final de la historia. Nunca puede ser el Mesías. Y hay un gran grupo que empieza a decir, es el Mesías, es el Mesías, es el Mesías. Fíjense que hasta el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? Marcos empieza, buena nueva de Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios. Y en la primera parte de todo el Evangelio de Marcos es probar que es el Mashiach. ¿Se acuerdan quién lo confiesa que es el Mesías? En el Evangelio de San Marcos, cuando él está ahí haciendo un fuego, diríamos, como no un asadito, porque no había asadito, un fueguito, y dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ahí aparece Pedro y dice, tú eres el Mashiach. No agrega el Hijo de Dios, eso lo dice Mateo. En la teología de Marcos queda, tú eres el Mashiach. Y ahí 8:29 termina la primera parte del Evangelio. Pedro confesó que era el Mesías. Entonces es importantísimo la figura del Mesías.
Pablo, celoso de todo lo que significa para Israel el mesianismo, sale a perseguir a estos que dicen que es el Mesías. Y él está convencido de lo que está haciendo por ese celo por la casa de Yahvé. Entonces él pide autorizaciones para llevar presos a Jerusalén a aquellos que decían que Jesús era el Mesías. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Terminar con esto. ¿No? El primer punto. Terminar con la rama esta que se está saliendo del lugar, ¿no? Como una... ¿Vieron cuando a veces uno tiene que podar los árboles porque se fue en vicio? Y empieza, sobre todo mi esposa que poda ahí en el balcón, y se corta. No, porque no, se va, si no esto se va. No se va, se desvía. Es una rama desviada. ¿Qué hay que hacer? Cortarla para que el tronco siga bien. Eso es lo que hace Pablo. Pero Pablo tiene, ¿se acuerdan qué le pasa a Pablo? Tiene un encuentro con el resucitado. Camino de más. Lo que habíamos visto, ¿no? Todo ese proceso que él lo narra en el capítulo 9, en el capítulo 22, en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Todo ese encuentro con el resucitado. Él no cuenta, diríamos, como una narrativa, una biografía, sino lo cuenta como una experiencia. Yo me encontré con Cristo resucitado. Eso es lo que él quiere decir. Por eso soy apóstol. Cuando uno quiere ver, no, pero cómo fue, iba a caballo, no iba a caballo, cayó rostro en tierra, cuántos eran, qué vieron, no sirve para eso, porque es un testimonio, no una historiografía. Entonces uno tiene que entrar en ese mundo, ¿no? Del testimonio. Oh, nuestra hermanita. Ya estábamos extrañándola. Bueno, pero ya está, eso es lo importante. Vamos haciendo un repasito. Entonces, fíjense, él pone bien ahí, yo soy judío, nacido en Tarso, ciudadano de una importante ciudad de Cilicia. Y hay un tema interesante, ¿no? Que uno tiene que pensar, ¿por qué Dios eligió a Pablo? Es un tema, ¿será por su apertura al mundo helénico? Tarso dicen que era una ciudad muy importante, tenía una universidad, ¿no? Un lugar de estudios muy grande. Si no, vamos a empezar a discutir cuándo se fundaron las universidades, en la Edad Media, así que bueno, para un lugar de estudios muy importante. Y ahí se vivía la filosofía, se vivía el estudio de la ciencia, de la naturaleza de la época, por lo tanto el diálogo, en ese querer abrirse y dialogar y no cerrarse en esquemas así, diríamos, dogmáticos, ¿no? Que es un tema que a veces nos pasa dentro de nuestra iglesia, cerrarnos en miradas dogmáticas, en dogmatismo. Otra cosa es la dogmática, ¿no? Un dogmatismo que no me deja pensar más allá. Entonces, aparentemente puede haber sido por eso. Puede ser. Como él estaba en ese mundo preparado para poder dialogar con los paganos. Porque fíjense que curiosamente lo que hace Pablo es, una vez que tiene el encuentro, ¿se acuerdan qué le pasa? Lo mandan a la casa de Ananías. Ananías lo recibe y él está 3 días sin poder ver, sin moverse. Y uno tiene que pensar, 3 días. ¿Se acuerdan quién estuvo 3 días y 3 noches también en el vientre de la ballena? Jonás, ¿no? Jesús, los 3 días. Pablo, los 3 días. Hay todo un número, un símbolo, ¿no? Una expresión muy interesante. No puede ver. Ananías le limpia los ojos, se le caen las escamas, lo bautiza, lo introduce en la comunidad, ¿no? Y Pablo ahí empieza a vivir un tiempo largo ahí, de abrirse a esto que él estaba persiguiendo. Ahora lo reconoce. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigue? Pero él no lo perseguía a Jesús, perseguía a la comunidad, perseguía a aquellos que decían que era el Mesías. Entonces hay algo lindo para pensar. Si yo persigo a aquel que dice que Jesús es el Mesías, Jesús me dice en una aparición así, que no sabemos cómo es, ¿por qué me persigues? Quiere decir que está en él. Está en la comunidad, está en los miembros de la comunidad. Es un tema interesante también para ir pensando, ¿no? Y ahí aparece entonces un Pablo ya cambiado, diferente.
Y un Pablo que viene curiosamente, por eso yo decía, lo debe haber quizás el Señor elegido por ese motivo. Un Pablo que se abre a los paganos. Porque él va al encuentro con los apóstoles en Jerusalén, en Judea. En algunos dicen los hechos que vio a todos, en otros en las cartas dice que solo vio a Pedro y a algunos, como que pasó sin gran importancia. Y entonces, ¿qué hace? Sale de viaje desde Antioquía a anunciar el Evangelio. ¿A quién? A los paganos. Y se encuentra, qué cosa curiosa, que los paganos son los primeros que acogen el Evangelio y que se van convirtiendo. Por eso vuelve a contar lo que había pasado. Pero luego vamos a ver sus viajes, ¿no? Segundo viaje vuelve a contar, miren, los paganos están convirtiendo. Adelante. Y si los paganos se convierten, hola, ¿cómo van? Disculpe. No, pasen. ¿Subieron por ascensor? ¿Cómo? ¿Ascensor? Ah, sí. Si los paganos se convierten, quiere decir que esto es lo que el Señor quiere. Porque ¿quién produce la conversión? ¿Pablo? Jesús. El Espíritu Santo. La Trinidad, no la obra de la Trinidad. Entonces, quiere decir que hay que hacer esto. Por eso vuelven a Jerusalén a contar. Claro, en Jerusalén se encuentra en el grupo más cerrado, Santiago, ¿no? ¿Cómo estás anunciando a los paganos? Si hay que ser judío. Entonces empieza todo el famoso tema de los judaizantes, ¿no? Aquellos que decían que primero había que ser judío, había que circuncidarse, sobre todo para los varones, y luego que conocía la Torah y circuncidado recién era bautizado e introducido en la comunidad. Y Pablo dice, no, esto no hay que hacerlo, hay que terminar con esto. ¿Qué es lo que me hace a mí cristiano? El bautismo y la fe en Cristo. Pero en un tema, esto es lo que ustedes tienen en estas folias para ir leyendo sobre la conversión, algunos puntos de la vida de él, acá le estoy pasando. Pablo y Jesús, un tema interesante. Un punto para tener en cuenta. Vieron que en las cartas paulinas este encuentro con Jesús es tan importante para él, que de hecho es lo que Pablo se toma como fundamento de su fe. No de su fe, de su ser apóstol, ¿no? ¿Por qué soy apóstol? Por eso tuve un encuentro con el Señor como los 12. Esto a mí me hace apóstol. Porque parece que no era muy aceptado como el grupo de los apóstoles. ¿Por qué? Incluso más Lucas sostiene que para él el apóstol es aquel que convivió con Jesús. Y Pablo no convivió con Jesús. Entonces aparece una temática. ¿Qué es lo que a mí me hace apóstol? ¿Quién me hace enviado? Jesús. En el encuentro personal. Y ahí es como que ahí adquiere el conocimiento sobre las cosas de Jesús. Que también lo adquiere por la comunidad donde Ananías lo lleva, ¿no? Y entonces ahí empieza el hablar de Cristo, pero un hablar de Cristo desde el Cristo de la fe, el Cristo resucitado. Miren, las cartas paulinas no tienen datos sobre la vida histórica de Jesús. Si uno quiere saber qué pasaba, qué hacía, tiene que ir a los evangelios sinópticos. Pablo directamente es el Cristo, el Señor de la historia, el Señor de los hombres, el que justifica, el que otorga la gracia, el que salva, el que da fuerzas. Es una mirada diferente, una mirada distinta, que es lo que ustedes tienen acá entre Pablo y Jesús, ¿no? Por eso, lean esta parte de todo lo que hace a la conversión, la cronología, ¿no? Los temas de las noticias personales y las fuentes. Las fuentes de la vida de Pablo, cuando uno la quiere ir sacando, tiene que ir evidentemente al texto bíblico. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar desde el cual uno pueda decir se justifica, está fundamentado en otros textos. Las fuentes son el libro de los Hechos y las propias cartas de Pablo. No tengo otra. En los evangelios no está tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque es una mirada sobre Jesús, no sobre las cartas. Fíjense que acá hay un tema interesante, que es en el tema de las fuentes.
Cuando nosotros miramos los textos, siempre les comento ahora algo lo que hace a un estudio de exégesis. Que sería un estudio para pensar y tratar de buscar el sentido. Cuando yo acá pongo las cartas de Pablo, hay dos momentos de lo que sería un método histórico crítico para mirar los textos. Por un lado es la historia de las fuentes, y el otro es la historia de la redacción. La historia de las fuentes y la historia de la redacción son aspectos distintos. Y uno dice, a ver, ¿qué significa la historia de las fuentes? Cuando yo tengo un escrito acá, lo que tengo que tratar de buscar es cuál es el fundamento, la fuente de ese pensamiento. En los libros modernos, y en los artículos o científicos o tesis, o un libro que no sea de espiritualidad o de pastoral, sino que sea, bueno, de pastoral hay a veces textos que son muy serios, por la teología pastoral forma parte de la teología fundamental también, es teología, porque a veces la gente piensa que la pastoral es una cosa y la teología es otra, y la pastoral forma parte de la teología. Entonces van a ver que tienen acá lo que se llama las notas. ¿Vieron eso? Las notas, esas son las fuentes del pensamiento. Yo acá escribo y le pongo un número a una nota que viene acá y pongo de dónde lo saqué. Cuando quiero ser honesto. Si no me preocupa ser honesto, digo que es mío, bueno, un plagio, lo estoy poniendo acá adentro. No es mío. Hay una serie de reglas, cómo escribir en descomillado, cambiarle un poco las palabras, pero tengo que ser honesto y citar la fuente. Antes en los evangelios no está esto. Entonces yo tengo que tratar de ver cuál es la historia de las fuentes de las cartas. Tengo que ver cuál es la historia de las fuentes de lo que Pablo está escribiendo acá. Esto lo puedo aplicar para cualquier texto de literatura, incluida la literatura sagrada. O sea, el Génesis va a ser lo mismo, más complejo. El Apocalipsis, exactamente lo mismo. Las cartas de Pablo, es lo mismo. Entonces yo me preocupo por la fuente. Cuando yo busco en las cartas paulinas la fuente, fíjense, y piensen, ¿cuáles son las fuentes que Pablo puede tener? Acuérdense que estoy en Primera Tesalonicenses, estoy acá, estoy en el año 52. Y voy a terminar las cartas con las cartas de cautividad en el 63. ¿Hay evangelios? No. Porque si yo lo pongo acá, el primer evangelio es Marcos. Y lo tengo que poner más o menos 65 70. Siempre hay más o menos 5 años. Así como hay más o menos 5 en Marcos, podemos tener 100 años en los textos del Antiguo Testamento, porque todo es mucho más corto. Fíjense, estamos hablando, si esta es la vida de Jesús, el 0, acá le pongo el 30, estamos poniendo el fin de siglo, el 100, los escritos estamos poniendo escritos entre el 52 y el 100. Distinto, si yo me voy al Antiguo Testamento, acá voy a empezar con un escrito del menos 1000 hasta el menos 50. Entonces tengo 950 años de escritura. Claro, puedo fallar en datar los textos. Cuando estoy más chiquito, 65, 70, 75. O sea, a mí no me quita el sueño, no creo que a ustedes tampoco. Entonces, la historia de las fuentes no está en los evangelios. ¿Y qué es lo que puede tener Pablo si no están los evangelios? Y conocer a los apóstoles. Muy bien, entonces fíjense, los apóstoles. Bien, él los conoce. Pero había algo en la conversión que es interesante. ¿Quién es el que lo bautiza? Ananías. ¿Y Ananías es apóstol? No. Y Ananías está fundando una comunidad. Quiere decir que otra gran fuente es la comunidad. Y esta comunidad, ¿en qué se basa su fundamento de las cosas? En la tradición oral. Es todo oral, no hay escrito. Uno aparece en las tradiciones orales.
también los apóstoles, la comunidad. Y él dice algo interesante, ¿no? Que no tenemos que sacarlo de lado porque haríamos una demasiada revisión histórica o crítica que a veces yo no comparto. Él fundamenta el ser apóstol en quién. En el mismo que es fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es la fuente de los apóstoles? No me fallen. La fuente. La fuente. Cristo. Entonces quiere decir que si él tuvo el encuentro con el resucitado, y no, ¿y cómo le enseñó? Amén y amén. Él tuvo el encuentro con Cristo. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. O sea que quitarle la posibilidad, como él dice, lo he recibido directamente de Cristo, no sé, yo no me atrevo a decirlo. Bueno, a veces, sí saben por qué, a mí todo esto es un método histórico crítico, ¿no? Forma parte de una crítica de la historia. Pero a veces yo encuentro que hay muchos biblistas que están muy tentados de estos métodos de estudio crítico que se encuentran como analizando, en el fondo no es que van cortando, destrozando, rompiendo, y nos quedamos sin el fundamento, nos quedamos sin la fe, porque Dios va haciendo otras cosas, más allá de toda la racionalidad que nosotros podamos aplicar. Entonces, ¿qué es lo que ese encuentro, qué fue para Pablo ese encuentro? En el fondo no lo sabemos. Él no dice que fue la comunidad la que le enseñó, fue Cristo quien lo impactó ahí y hizo conocer las cosas. Entonces, no me atrevería a negarlo. Miren, les cuento hay un evangelio que se llama, un texto, mejor dicho, apócrifo, de donde nosotros, los textos apócrifos, ¿se acuerdan que son los apócrifos? Aquellos textos que no pertenecen al canon, y por lo tanto no forman norma o regla de fe de la Iglesia. No son palabra de Dios, no están inspirados y no están transmitiendo un mensaje. No es que son falsos, mentiras que no tengo que leer, esos son los textos apócrifos. Hay mucho sobre la infancia de Jesús. Hay uno muy lindo de la Natividad de la Virgen que dice que cuando María bañaba al niño Jesús, y dice, ¿cómo bañaba al niño Jesús? Claro, no había un duchador, lo ponía en la ducha, lo bañaba y el agua, no, el piso era de Tierra. barro, tierra, no barro, tierra. Por eso la casa de Loreto fue luego transportada a Loreto y la sacaron los cruzados. Entonces, ¿qué hacía la Virgen? Dice el texto. María, nuestra madre, que acá siempre, cuando hago los cursos de llevo, bañaba al niño sobre una palangana, para que cuando caía el agua, lo sacaba a Jesús, agarraba la palangana. ¿Y qué hacía la Virgen? Dice el texto con el agua. No iba y la tiraba, no, hacía otra cosa, agarraba la palangana e iba a lavar a los que estaban enfermos y se curaban. Claro, texto apócrifo, ¿no? Pero eso, racionalidad. Yo no sé. Yo no quiero decir, no se puede. ¿Por qué no puede ser? Que me encuentre con la Virgen y cuando estoy en el reino, aspiro a llegar al reino, me agarra de las orejas y me dice, ¿por qué decías eso de mí? ¿Que yo no podía hacer eso? No sé. Alguien dice, ¿y no va la fe? No. Pero no puedo negar cosas. Así como un histórico crítico, no es un texto apócrifo, no tiene nada que ver, más que no fantástico. ¿Lo puedes negar? No. ¿Lo puedes afirmar vos? Yo tampoco. Está escrito. La gente le gustó ver eso. Y capaz que es cierto. ¿Por qué le voy a decir que no? Yo muchas veces las cosas domésticas se las pido a la madre. Por supuesto. Lógico. Porque yo le asigno función en Tinder. Una cosa es María. Ahora tengo un problema con mamá, ¿quién la cuida? Mamá faltan unos días para los 100 años. ¿Quién la cuida? ¿Qué hace? Tomo la imagen, ¿no? Esta imagen más grande. María, ¿me ayudás? No te digo es una cuestión de mujeres, porque yo estoy también ahí metido. Pero ayúdame vos, que sos madre y entendés de estas cosas. Y cuando hay problemas de trabajo, de dinero, de hacer algo, ¿a quién voy? A San Giuseppe, a San José querido, porque él era obrero, tuvo que mantener la familia, laburar, trabajar para ganar la plata. ¿Vos me entendés, José querido? Entendeme vos. Y cuando se trata de cosas del reino, de qué hacer, ¿a quién?
al jefe máximo. Jesús, vos querías obrero a tu bien, bueno, mirá, hace esto, aquello. José me dice, no me pidas a mí esto porque estoy en el otro nivel, pedíselo al Señor. Entonces, son cosas distintas que uno va delimitando y hace, no lo hace. Es cuestión de fe. Yo soy muy racional, pero muy abierto también, porque mis experiencias me marcan que, wow, hay muchas cosas que quedan en el misterio y mi pobre filosofía y entendimiento y teología queda muy abajo de algo que me supera absolutamente, ¿no? Y que cuando uno, fíjense, se encuentra mal, no hace un discurso teológico mariano, sino se pone a rezar las oraciones simples o las calculatorias de la piedad popular, pidiendo a María que lo ayude. Porque es así. Uno de golpe tiene un impacto en algo, le está pasando algo. Una vez me acuerdo, terminé un curso y me sentía muy mal, y la llamo a mi esposa y digo, mira, voy para acá, para casa, pero llévame a CEMIC porque me siento mal. Entonces me llevaron a CEMIC, que es una obra prepaga, me llevaron a CEMIC, y viene el médico, me atiende ahí y me dice, mire, creo que es un preinfarto, creo que es eso, pero vamos a verlo. Cuando me dijo eso, el corazón me estaba peor todavía, y uno empieza a hacer, no, porque María ayuda, María, no empiezo a hacer una mariología, una teología, no, porque forma parte de lo natural en uno, pedirle a la madre, qué sé yo, desborda el misterio. Imagínense si uno quisiera racionalizar un ejemplo. Yo se lo pongo porque tengo amigos que racionalizan absolutamente todo y al final terminan despedazando las cosas. Tema oración, simplemente. Rezar, rezamos. Los que están del otro lado lejos rezan también. Entonces yo te voy a decir, no, pero ¿para qué hora vas a rezar? ¿Vos vas a pedir hoy algo a San José? Pues sí, pero ¿a qué hora? Porque dejámelo a mí también. Entonces voy a anotar, ¿y cuánto le estarán pidiendo? No sé cuánto le están pidiendo. Eso es el misterio de lo que Dios hace. ¿Cuántos millones en el mismo minuto? Si me empiezo a racionalizar, ¿qué me encuentro? Que José se ríe. Si entendieras, te vas a dar cuenta por qué ponete a rezar tranquilo y no preocupes si están 12.538 al mismo momento rezando con vos. A mí, ¿no? A él, a San José. No olvidate. Acá lo mismo. No quitarle el gran encuentro. Cristo, los apóstoles, las comunidades en las tradiciones orales. Esta es una fuente de Pablo. No hay otra fuente del texto. Acá, a partir de esto, se empiezan a gestar documentos. Y la historia de la redacción, fíjense, es lo que vendría luego, ¿no? Cuando nosotros vemos en las cartas, fíjense, en el inicio de las cartas, en el texto bíblico, ustedes van a encontrar que tenemos divididas, no tanto en los textos ahora, ¿no? Pero como cartas auténticas y cartas discutidas. En el fondo, esto que ven que acá tienen auténticas Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, y la primera de los Tesalonicenses. Discutidas, dicen, no de Pablo, no autoría de Pablo, segunda Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, primera y segunda de Timoteo y Tito. Hoy, antes de venir acá, estaba leyendo un texto muy importante sobre Pablo, y decía, ya no podemos estar seguros de afirmar que segunda Tesalonicenses no es de Pablo. Bueno, me acordaba de aquella expresión de un periodista, era discutan, señores, discutan. ¿Es de Pablo, no es de Pablo? No es, es. Entonces acá hay un tema para verlo. Y se dice, pertenecen a dos colecciones distintas. Las auténticas a la colección de Corinto y las discutidas a la colección de Éfeso. Entonces le están dando dos lugares, Corinto y Éfeso, en la historia de la redacción. ¿Quién compiló, quién seleccionó, quién las publicó? Son parte, porque de pronto vamos a ver que muchas de las cartas son
trozos de otras cartas, o sea, es como que tiene varias cartas adentro, que quedaron pedacitos y se juntaron. Eso entraría dentro de lo que hace la historia de una redacción, no una historia de las fuentes. ¿Lo entienden esto? Es decir, una cosa es las tradiciones orales de los apóstoles y Cristo que sirven al pensamiento de Pablo, Pablo que fue escribiendo y no pensó, uy, esto va a quedar para el libro del pueblo de Dios, para la edición de Paulina, para Jerusalén, cartas. No, él fue escribiendo a los problemas que las comunidades tenían y hermosas cartas como la carta a los romanos, bellísima la carta a los gálatas, que son desarrollo de su teología. De acá viene, pero luego, ¿cuándo entran a formar parte del denominado corpus paulino? ¿Cuándo? Cuando son compiladas, cuando se las junta, se las redacta. Entonces hoy tenemos una historia de redacción en Corinto y Éfeso. Historia de las fuentes, historia de la redacción. El mérito del escritor, que no estaba pensando en la colección última. Cómo, y la historia de la redacción también llegaría a cómo nos llegan a nosotros en la actualidad. Cuando son puestas como textos canónicos. ¿Quién va diciendo que esto es canónico? ¿Quién sostiene esto? La Iglesia. Toda la historia de la canonicidad es muy interesante, muy larga, pero no va a lo nuestro. Entonces, esto es importante en el modo de las cartas, de sacar las fuentes. En última instancia, lo que yo les decía, cuando ustedes leen, esto es un método, una manera de leer, es un método histórico crítico. Ahora, lo interesante es que yo tengo que entrar acá. Es como que tengo que estudiar en partes distintas. ¿Es importante saber esto? ¿Sí o no? Sí. Es más, ¿creen que me van a decir que no? Sí, es importante. Ahora, es importante la historia de la fuente, la historia de la redacción, saber estas colecciones, magnífico. La época de la escritura. Yo puedo ir a un momento histórico, fíjense, sigo haciendo un método crítico histórico, porque acá estamos dentro de lo que sería un método crítico histórico, y yo, ¿qué hago? Historia, y hago historia del sujeto, como hemos hecho nosotros, y estamos viendo el sujeto, quién es, cómo se mueve, cómo se comporta, cuáles son los aspectos de su vida, porque entender al sujeto me hace entender mejor el escrito. El escrito, cuando yo busco el autor, ya al saber quién es el autor y conocer la vida del autor, empiezo a entender mejor. Y fíjense que nosotros de hecho lo hacemos así. Cuando conocemos, ustedes van a buscar un libro de historia. Supongo, les pongo caso extremo. Libro de historia. Bueno, vamos a la historia de la Argentina. Muy bien, de los años 70 para acá. Bien. Entonces yo les traigo dos libros y digo, mira, acá tengo un libro. Este es de Eve de Bonafini y acá tengo el otro de Mariano Grondona. Para poner un ejemplo, que no tiene el libro, pero para poner el ejemplo así. Ustedes van a decir, Eve de Bonafini, empiezo, quién es, qué hace, qué no. No sé si me gusta o no me gusta, no voy a eso. Veo por el nombre del autor, yo voy infiriendo qué puede tener de contenido. Le pongo a Mariano Grondona, polos opuestos de pensamiento, entonces ya tenemos cosas distintas. El autor es muy importante. Cuanto más yo conozco al autor, más puedo entender el sentido del texto. Porque el texto tiene un sentido, una finalidad. Esto es lo importante. Vamos a delimitar esto en los últimos 5 minutos y después vamos a entrar en la otra parte, en la carta a los tesalonicenses, que es lo que quería hacer. Entonces, lo interesante de conocer el sujeto es muy bueno, porque a mí me hace comprender, viendo lo que les conté del mesianismo, de qué significaba, por qué persigue a Cristo, qué es lo que está pasando en la vida de Pablo y cómo ese encuentro con Cristo lo cambia y entrar en la comunidad, entonces empiezo a entender mejor lo que está acá adentro. Puedo entender mejor las disputas que él tenía. Entonces empiezo a contextualizar también. La historia me lleva a contextualizar. Busco los sujetos, busco los momentos históricos. Porque ahí tengo que entender muy bien también a Israel. ¿Qué le pasaba a Israel en ese primer siglo? No es el problema de los cristianos.
¿Qué le pasaba a Israel? Porque él está juntando las comunidades cristianas. ¿Qué le pasa a Israel? ¿Qué pasa en el mundo pagano? ¿Cómo vivían el paganismo? ¿Cuáles eran los dioses de Tesalónica, por ejemplo? ¿Qué movimientos había ahí? Ahí había paganos griegos, romanos, asiáticos, había distintos cultos, cada uno tenía apreciaciones distintas sobre lo sagrado. Por última instancia, preguntarme por lo sacro, lo sagrado. Entonces conozco al sujeto, voy conociendo mejor las cosas. Y me lleva a algo que yo les decía, esto produce un mundo. Lo que mi querido, yo tengo un compañero de viaje, uno en la vida tiene compañeros de viaje, lo van siguiendo a lo largo del pensamiento, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿quién es el compañero de viaje en un momento determinado? Uno va, primero como a las peregrinaciones, que uno de golpe, de paso eso, vamos caminando, y de golpe uno se pone a hablar con alguien que está acá, a los 20 minutos salió y está con otros hablando, en un momento no habla con nadie. Entonces esos son, los compañeros de viaje son aquellos que yo los defino como los que me van siguiendo y van marchando conmigo en el pensamiento y me lo van interesando, me van abriendo la mente. Yo tengo en este momento un compañero de viaje, no me digan Jesús, José y María, no siempre, ¿no? Pero, yo lo sigo a Paul Ricoeur. Él habla de esto muy interesante que es el mundo del texto. Y a mí me encanta esa lectura. Que vamos a hacer eso un poquito en la carta a los Tesalonicenses. Más allá de todo esto sabido, yo no puedo leer la carta así. Esto es de la fuente pagana porque tuvo la escritura, no, por esto fue escrito en el año 52, pero entonces no me dice nada. Yo tengo que tratar de entrar en el mundo del texto. El texto cobra vida ahora. Es más, se le independiza a Pablo. Porque cobra vida propia. Y ahí aparecen los lectores, con todo un bagaje de prejuicios, juicios a priori que tenemos, culturas, contextos, historias, en los cuales entramos en el texto. Y ahí hay que buscar cuál es el sentido del texto. ¿Qué es lo que el texto quiere decir? Y si es palabra de Dios, tiene que ser algo muy interesante, porque la dificultad que bien ve Ricoeur en todas las lecturas de los textos es que no hablamos de un texto de literatura cualquiera. Yo le estoy hablando, por ejemplo, del Martín Fierro. Yo al Martín Fierro le puedo hacer exactamente esto. ¿Cuáles son las fuentes de José Hernández? La literatura gauchesca. ¿Empieza con él o es anterior? ¿Quién era el Martín Fierro? ¿Qué era un gaucho? ¿Cómo vivía el gaucho antes? ¿Cómo lo consideraba la sociedad en el momento de Hernández? Él empezó a ser método histórico crítico. Pero si hago eso, no leo adentro la poesía, lo despedacé al pobre José Hernández. Acá es lo mismo. Yo le hago todo eso, pero bueno, ¿qué es lo que el texto quiere decir? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Y es palabra de Dios. No dice solo Pablo para contar algo, sino es Dios que me lo dice a mí, ¿cuándo? Hoy, acá. No mañana ya, ni pasado en Corinto o en Tesalónica. Está hablando hoy acá. Yo tengo que ver qué es lo que a mí me quiere decir. Por supuesto, tengo que decodificar lo que está acá en mis códigos de cultura personales y ver qué es lo que me quiere decir el Señor. ¿Es importante conocer esto? Sí, pero no es la cosa. Porque si no, ¿saben qué nos produciría? Algo que no comparto con algunas personas que la sostienen, que si yo no conozco los textos bíblicos, las críticas, la historia, no puedo leer la Biblia. No. Porque entonces yo me pongo con alguien acá y le digo, bueno, abrimos el texto. Ven, algunos que explican, es como aquellos que abren el texto y de golpe leen Lucas 20. ¿Qué te dice a vos Lucas 20? Y de golpe viene Doña Rosa o el tío Humberto, que no saben nada de Biblia, y dice, bueno, a mí me dice tal cosa, a mí no me interesa. Y bueno, no, porque Dios no le dice nada, porque Rosa y Humberto no conocen teología, ni conocen Biblia, ni fueron a la facultad de teología. Bueno, pero entonces ahí se me prende el semáforo. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿11 años de Biblia en la facultad de teología para poder leer el texto? ¿No me estaré volviendo gnóstico o muy racionalista? Porque si es palabra de Dios, fíjense interesante. Cristo, ¿con quién hablaba? Piensen, ¿con quién hablaba? El pueblo, con las pecadoras, con las prostitutas, con los romanos, con los enfermos. Era una Biblia para todos, no con la connotación que le damos a todos ahora, dentro de las connotaciones políticas. Pero es algo para todos. Entonces, si es para mí,
en mi capacidad, en mi limitación, voy a entender que tengo que hacer el esfuerzo. Y es lindo conocer porque se me abre un mundo diferente, vale. Pero Dios me dice, a mi abuela, lo poco que ella podía leer, le decía, dale, abuela Tania, yo conocía de Biblia, nada. Y tenía una fe increíble. Y a veces me pregunto, yo, viendo metido acá adentro, pensando esto hace 40 años, ¿tendré la fe de mi abuela? No sé si hay un medidor de fe, ¿no? Decir, bueno, mi abuela, ¿qué sé yo? No sé. Pero ella tenía una fe ciega. Y una vez sí que no, que Señor, voy a caminar. Y caminar por el agua, mirá que es el agua, me mojo, hace frío, es profundo, y qué sé yo, no estarás equivocado, no me querés, no. Y empezamos el problema de la racionalidad aplicada sobre los textos así, desnudamente, ¿no? Cuando en el fondo es, Dios me quiere decir algo a mí, y la leo en forma distinta, y entro en el mundo del texto, porque el texto cobró vida solo. Sin Mateo, sin Marcos, sin Pablo, sin Isaías. Bueno, acá me dice Jimena que tenemos que hacer el primer recorte. No hay sponsors publicitarios, pero sí que vamos a hacer un corte y nosotros vamos a tomar un café. Volvemos en un rato. Gracias.